Bueno, muy bien. Vamos a empezar más bien. Esto ya queda grabado luego, entonces luego lo podrán ver las personas. Eh, bueno, muy bien amigos, un gusto saludarlos. Qué rico estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias por la puntualidad, muchas gracias por las personas que nos han querido acompañar. Muchas gracias por las personas que nos han dado su retroalimentación. Esta es una iniciativa que queremos seguir trabajando. Estos son tiempos en donde necesitamos unirnos y sacar lo mejor de nosotros. Con la ayuda de Dios, el ser humano tiene que enfrentar las adversidades con la mejor cara y bueno, poner en funcionamiento esas grandes potencias que tenemos en la creatividad, en nuestra capacidad de pensamiento, en nuestra capacidad de cooperación y de ayuda mutua. Y este es el reto que podemos ir construyendo todos juntos. Entonces, vamos a empezar este compartir de hoy, pues tiene esta motivación de pensar la educación virtual de los niños, porque es una nueva experiencia que tenemos que reta a las familias. Muchas personas pues ahora tienen sus niños en casa, pero también trabajan y muchos están haciendo teletrabajo. Entonces, bueno, se vuelve una situación de estrés, de ansiedad, y ahí vale la pena pues que compartamos algunos elementos. Esta iniciativa pues la venimos desarrollando con un amigo que vive en México. Él es colombiano, pero temporalmente está en México terminando su maestría en familia en la UNAM, y él se llama José Flores. Entonces lo saludo. Vamos a seguir trabajando como espacios e iniciativas para afrontar esta situación nueva que estamos viviendo. Eh, Iniciamos con un tema sobre, bueno, general, sobre cómo abordar todos este asunto del aislamiento, de la cuarentena, del riesgo, y cómo prepararnos. Y ahí visibilizamos la necesidad de trabajar la salud mental. Tenemos que cuidar la salud mental. No podemos descuidar la salud mental porque son grandes los perjuicios que resultan cuando eso sucede. Luego, el día de ayer, José nos acompañó con un tema sobre el manejo de los conflictos en casa. Necesitamos también seguir visibilizando el asunto de los conflictos familiares porque se nos puede volver un gran reto. Y a través de este tema de la educación virtual de los niños, pues no es solamente de los niños. Eh, Quisiera hablar generalizadamente también sobre el tema de la educación de las familias y cómo superar los retos que se nos presentan en el momento actual. Entonces, pues lo primero que quiero decirles es, pues esta es una situación nueva. Como es una situación nueva, muchas personas podemos llegar a sentir una pérdida de control, pero en realidad esta es una invitación a hacer nuevos aprendizajes y nuevas adaptaciones. Necesitamos construir nuevas soluciones para adaptarnos. Una vez estemos adaptados, pues bueno, seguramente ya se mitiga mucho tanto la adversidad como las situaciones difíciles. Saludo muy especialmente a Patricia que está en Texas, a Andreita que está en Chía. Muchísimas gracias por este acompañamiento. A Sandra también que se vinculó. Muchas gracias por esa compañía. Eh, de pronto ahí es donde está el reto, y es poder ver la situación aterrizadamente, moderando un poco la cantidad de emociones con que lo vemos para poder generar las nuevas adaptaciones y pensar las modificaciones de nuestro estilo de vida. No es gracioso y nos gusta mucho que nos cambien el estilo de vida, pero a ver, podríamos dedicarnos mucho tiempo a pensar y a sufrir esas adaptaciones, o más bien nos dedicamos y las hacemos. Esto de pronto nos brinda mayor oportunidad. Necesitamos reinventarnos, como nos comenta Patricia. Si lo hacemos, vamos a tener grandes logros. La meta no es solamente lograr que cada uno pueda cumplir sus funciones y sus tareas, ¿sí? Esos son los acomodos funcionales. Los retos van un poco más allá. Y es que como familia podamos cooperarnos, como familia podamos crecer en conocernos, como familia podamos crecer en la oportunidad de trabajar juntos. Sobre la educación vale la pena pensar esto. La educación virtual en realidad no es tan sencillo. Por ejemplo, cuando se hacen los procesos de educación, los programas de educación virtual, eh,
pues hay que pensar, cuando uno diseña un programa, pues piensa diferentes cosas. Piensa la cantidad de tarea que va a tener la gente, cómo uno crea módulos, cómo crea descansos, cómo crea actividades para lo que la gente está trabajando, no se quede solamente en lo cognitivo, sino que de verdad tenga ejercicios o herramientas para aterrizarlo y aplicarlo a la vida práctica. Entonces es un reto, realmente el tema de la educación virtual no es tan sencillo. Al menos cuando se hacen los programas de educación virtual hay mucha gente que deserta, porque esto implica incluso el desarrollo de otras competencias, ¿sí? La autoorganización, la capacidad de concentración, la capacidad de equilibrar la cantidad de tareas, la organización del espacio, la organización del tiempo. Eso es un reto para el estudiante, y ahora pensemos también para el acompañante, y ahí es donde quiero pensar pues las familias como quedamos involucradas en unas nuevas tareas donde vamos a tener que ser creativos y compartirnos aprendizajes para que podamos tener un buen logro de todas estas cosas. Esto sucedió sin previo aviso. Entonces no logramos hacer como una inducción a la vida virtual en los chicos y en las familias. Entonces, al ser previo aviso, pues bueno, nos toca ahora comenzar a meditar en qué consiste esta nueva realidad de la educación virtual, cómo vamos a incorporarla al flujo de la vida cotidiana para lograr éxito en esto. La educación virtual, aterricémonos en esto, no es solamente para el estudiante. Yo digo aquí niños, pero podemos incorporar también a los estudiantes universitarios que quedaron también virtualizados, ¿sí? O a los adolescentes que quedaron virtualizados. No es solamente para ellos. La educación es una tarea de la familia, que nos apoyamos en la escuela. Pero lo cierto es que ahora en nuestra época actual hay una tendencia fuerte de que la familia delega mucho de la atención, mucho de las tareas de la educación en la escuela. Entonces le exigimos a los colegios que los eduque, que los corrija, que les enseñe una cantidad de cosas que son valores humanos, que eso corresponde a nosotros. Claro, la escuela también tiene que meterse y comprometerse con la formación de los valores humanos, por supuesto, de los valores de la convivencia. No se pueden desligar de esto, porque entonces ya no sería una educación integral lo que ellos están ofreciendo. Pero en sí es una responsabilidad primaria de la familia. Cuando los hijos vuelven a la casa y a nosotros nos toca ser tutores de esta educación, pues fíjese que entonces el rol del adulto se va modificando. Entonces, ¿qué necesidades tenemos? Pensar como familia las formas en las que vamos a afrontar esta nueva tarea. ¿Cuáles van a ser los aprendizajes? ¿Cuáles van a ser las oportunidades que vamos a sacar de esto? Tenemos que ponernos meta a las familias para sacar algo bueno de esto y no solamente tener una postura de crítica o de temor. Sí, oh no, el coronavirus y entonces ahora es miedo todo. Bueno, claro, esto es difícil, es un reto, pero a ver, tenemos que calmarnos en medio de la tormenta para tomar las decisiones más iluminadas, más informadas posibles, porque necesitamos poder ser asertivos, es decir, tener la capacidad de responder adecuadamente en los momentos de tensión. Eh, Patricia nos aporta, muchas gracias, la disciplina, la organización. Sí, muy bien, son valores que vamos a tener en cuenta, y ahora voy a hablar un poquito más allá de esto. Eh, Estas tareas de la educación, a ver, tenemos que aterrizarnos en conceptos, ¿sí? Si vamos a participar de una manera tan activa, o sea, cambió nuestro rol, ahora vamos a tener que ser más activos en el asunto de la educación, pues tenemos que sensibilizarnos sobre dos conceptos, dos ciencias. Uno se llama la pedagogía y otra se llama la didáctica. Entonces, la pedagogía es la ciencia que piensa el desarrollo del ser humano a través de la educación, de los procesos. Entonces, el foco de la pedagogía es pensar el humano que se forma. ¿Cómo hacemos programas que formen a qué tipo de humanos? ¿Qué tipo de persona estamos aspirando a nosotros lograr y formar en nuestros hijos? Esa es la meta integral que tenemos. Fíjese entonces que el asunto no es solamente un tema de letras y de números. El asunto es cómo formamos personas en ellos, y obviamente que pensar la formación de la persona de ellos pues nos obliga a pensar en la persona de nosotros. Ahora, no es solamente un asunto de pedagogía, es también un asunto de las didácticas. La didáctica es otra ciencia. Esa es la ciencia de pensar el cómo. Si la pedagogía piensa el qué, es decir, la finalidad de qué queremos formar, la didáctica piensa el cómo vamos a hacer instrumentos, herramientas, ejercicios
que logren formar esto. Entonces, vayamos aterrizándonos en esto como familias, ¿cuál es nuestra aspiración de formación de nuestros hijos? Y en la didáctica, ¿cuáles van a ser los instrumentos que vamos a tener? Claro, ahí tendremos que pensar cuál es y cómo se modifica nuestra relación con el colegio. Los colegios pues son los expertos en esto de la pedagogía de la didáctica, pues los colegios también están apurados en este momento a desarrollar no solamente las plataformas y los contenidos, sino también todos los instrumentos y las herramientas pedagógicas y didácticas para apoyarnos como familia. Esta es una tarea conjunta, es una tarea que no se la podemos dejar solamente a los colegios. ¿Sí? Es fácil desligarnos de nuestras responsabilidades y decirle, colegio, yo le estoy pagando, usted haga lo que le corresponde, pero resulta que no es solamente una tarea del colegio. Nosotros conocemos a nuestros hijos, nuestra familia es un ambiente de aprendizaje, ¿sí? Nuestra familia ahora es el ambiente de aprendizaje. Si les pongo un ejemplo, digamos que en la cafetería escolar llega una persona que es amante de la salsa, ¿sí? O el reggaetón, ¿sí? Y entonces pone reggaetón a todo timbal mientras está cocinando y nosotros llegamos al colegio y vemos una bullaranga, entonces comenzamos a decir, hola, pero ¿cómo se concentran los chicos en medio del reggaetón, ¿sí? Nosotros le diríamos al colegio, oye, pilas con las condiciones ambientales. Bueno, pues ahora pensémoslo dentro de la casa. ¿Sí? Los chicos haciendo sus tareas, sus deberes, en qué lugar de la casa se van a hacer, van a estar supervisados, van a estar acompañados, hay ya música ambiental, los que están en casa haciendo sus otras tareas, bueno, nos cruzamos, va a haber cruce de actividades, obviamente que va a haber cruce de espacios. ¿Cómo vamos a aplicar una inteligencia de reconocer las necesidades para generar las adaptaciones adecuadas? Sigamos entonces. Enmarquemos entonces la educación a donde está puesta, ¿sí? Y es al flujo de la vida y al orden de la vida familiar, ¿sí? Entonces vamos a tener que pensar no solamente la tarea que le está poniendo el profesor, la fecha en la que tiene que responder, si lo está haciendo o no lo está haciendo. No, ahora vamos a tener que pensar un poco más integral, entonces, en el ejercicio de la educación, de la formación y cómo participa ello en la vida de los chicos. Nuestros hijos son más que educandos, es decir, son educandos, es decir, están recibiendo la formación, pero no solamente eso, son personas. Y los educadores que somos nosotros, pues nosotros también somos personas y también tenemos vida, ¿sí? ¿Cómo hacemos los que tenemos que trabajar mientras ellos están allí? Entonces nos estresamos, nos preocupamos porque necesitamos coordinar ahora de una nueva manera pues las actividades e integrar estas tareas y este nuevo orden de vida al curso normal que veníamos teniendo. A ver, Sandra Milena me aporta aquí un comentario. Importante también observar creativamente e identificar los talentos que los hijos poseen para orientarlos y encaminarlos sabiamente, para que los canales de aprendizaje sean efectivos y productivos. Excelente, Sandra. Muchas gracias por ese comentario. Así es, hay que reconocer no solamente a los chicos. Fíjense que nosotros como educadores hay veces también tenemos la mecha corta, ¿sí? Entonces nosotros como educadores también salimos aquí al ruedo. Es decir, si nos vamos a estresar, si nos vamos a angustiar, si ante las tareas lo que primero se nos ocurre, por ejemplo, es la represión o es la confrontación, bueno, vamos a estar carentes entonces de elementos, ¿sí? Hay que poder comprender, bueno, el chico cómo va a desarrollar una actitud conveniente para la educación. Va a tener que pensar sofisticadamente sobre la educación, es decir, si nuestros hijos entienden que las metas de la educación escolar es solamente pasar exámenes, bueno, estamos muy perdidos y sobre todo desarrollando una educación muy limitada que no se integra a la vida. La meta de la educación es la formación de la persona y para la formación de la persona pues lo técnico, es decir, lo social, la lengua, las matemáticas que forman sus estructuras mentales, pero son base para que luego esta persona tenga herramientas para desarrollar un proyecto de vida. La meta principal es aportarles elementos para que estos chicos y para que nosotros ahí mismo también desarrollemos un proyecto de vida sana, una capacidad de salud mental. Entonces, nuestra meta son los educandos, pero los educadores integralmente quedamos metidos en esto. Y como todo este proceso lo teníamos puesto allá en el colegio, pues mucho de esto no nos sensibilizábamos ni lo visibilizábamos. Pero ahora que están aquí,
en nuestra casa y nosotros también somos actores del hogar, pues nosotros también quedamos involucrados en esto. Entonces vayámonos aterrizando en nuestra capacidad de autoobservarnos como personas, como acompañantes del camino, como esos compañeros de vida que están junto a estos hijos. Estos hijos pues no son nuestros, no nos pertenecen, nosotros participamos en este momento de la vida de ellos y bueno, Dios nos dé las gracias y nosotros tengamos la capacidad suficiente para participar de la mejor manera. Nosotros somos mentores, ¿sí? Somos puntos de referencia para ellos, ojalá positivos. A la hora de la verdad también aportamos desde nuestros defectos, ¿sí? Entonces, todos estos son elementos que ahora tenemos que ir integrando sistemáticamente, pausadamente, analíticamente a lo que es el curso de la vida cotidiana ahora alrededor de la educación. Eh, Menciono esto que ya lo había propuesto. Lo pedagógico en educación es la meta. En educación la meta es lo humano, ¿sí? No solamente son los datos. Si les damos datos, entonces démosle filosofía, démosle matemáticas, demos muchos elementos, bueno, pero ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿A qué los impulsamos con un sentido de la formación? Allí les quiero decir a todos ustedes que ahí es donde tenemos una gran herramienta que tenemos que poder aprovechar. Cuando le damos un sentido a los chicos, cuando nosotros comprendemos un sentido y somos capaces de compartírselo a los hijos y decirles, papito, lo importante no es que ganes exámenes, ¿sí? Lo importante no es que te aburras o te gusten las matemáticas, lo importante es la persona que se está desarrollando en vos, lo importante es la capacidad que se está generando en ti para luego salir y aportarle al mundo soluciones, creatividad, aportarle al mundo la buena y la calidad de persona que sos. Esa es la meta que nosotros tenemos, ¿sí? Lo importante es no perder una capacidad de lo humano. Entonces ahí quiero invitar a reflexionar a muchos padres con los que uno puede conversar en la consulta clínica. Yo hago terapia de familia. Entonces en ese espacio terapéutico encuentra uno muchas veces a los padres y sus argumentos para pensar la educación de los hijos. Entonces muchas veces quieren es el prestigio que tiene el colegio. No es que si sale de allí, entonces pueden entrar a la universidad. O es que como está allí, entonces está con gente que tiene pudiente, las relaciones sociales le van a ayudar. Bien, bueno, muy bien, respetable si eso lo considera, muy bien. Pero acordémonos que la meta en educación va más allá de eso, ¿sí? Y lo que va más allá, pues es porque construye una persona. Cada uno de estos ejercicios que hacen los chicos y que hacemos nosotros como familia, pues construye persona y ahí estamos construyendo sociedad. Pues, y podríamos seguir hablando yéndonos por allí. Pero bueno, voy a seguir en este aspecto. Hacer acuerdos de educación. Necesitamos entonces con nuestros hijos, pues nosotros caer en cuenta de esto y hacer construcciones, acuerdos con los hijos. Entonces necesitamos desarrollar una idea de las virtudes y los valores que esto tiene. A ver, uno puede ser muy materialista. Entonces, como materialista reconozco lo que veo y lo que toco. Entonces, lo que veo y lo que toco son tus calificaciones, son tus desempeños y me haces el favor, te veo sentado tanto tiempo, te veo distraído, no te veo distraído y a ver el desempeño. Bien, ese es un nivel muy necesario, muy importante. Pero es necesario poder trabajar lo trascendente. Y lo trascendente es involucrar y darle un sentido de valores y de virtudes a esto. Entonces yo quiero que tú me cumplas y haces lo que tienes que hacer. Pero además de eso, ¿por qué quiero que hagas eso? Porque quiero que seas una persona responsable. Eso va más allá. Quiero que seas una persona laboriosa, ¿sí? Una persona que desarrolle competencias, que sea creativa. Eso va más allá. Ahí es donde les digo, necesitamos como familias caer en la cuenta y poder construir con los hijos pues las posibilidades de ver de manera integral, ¿sí? De ver un poco más trascendentemente. Lo trascendente es lo que va más allá, es decir, verle un sentido que se dispara en el tiempo, que no estés estudiando solamente para el hoy, sino para el mañana, que se dispara en la dimensión de la persona, es decir, estás estudiando no solamente para ti, para que tú tengas méritos escolares, para que tú tengas metas, estamos estudiando para que tú tengas capacidad de servir a otros, de conectarte con una sociedad y tener un buen intercambio con esa sociedad laboral, económico, participativo, político, bueno, todo este tipo de situaciones que nos ayudan a entender que la vida humana es amplia
Allí me parece que hay un tema muy importante, que es el tema de la espiritualidad. Lamentablemente hay mucha gente, pues lo encuentro en la consulta, que se ha vuelto alérgica a lo espiritual, ¿sí? Y ahí perdemos entonces unos recursos importantísimos en cuanto a la formación de valores, en cuanto a la formación de un sentido humano. La educación necesita que tenga un sentido humano, porque si no entonces se llama una educación instrumental. La educación instrumental es la educación técnica, que es muy buena, es muy necesaria, conviene, la sociedad la necesita, pero no está centrada en formar el pensamiento ni formar integralmente a la persona, sino en formar su capacidad técnica. Cuando somos unos buenos técnicos y no tenemos unas capacidades elevadas de pensar, pues nos volvemos una buena herramienta de cualquier sistema, ¿sí? Nos volvemos una persona muy útil, eh, para ser conducidos muchas veces por sistemas que oprimen, eh, y sin una oportunidad real de ejercer la libertad. ¿Sí? La libertad es poder hacer lo que nos conviene de manera integral, de manera trascendente, para construir sentidos de justicia en la vida, en la familia, en la sociedad y por ahí derecho. ¿Sí? Entonces, pues necesitamos crecer en un sentido integral y trascendente de familia. Eh, bueno, aterricemos esto. Entonces, los hijos son integrales, es decir, no es solamente un cerebrito que necesita aprender matemáticas o español o filosofía o lo que sea. No, ellos son integrales, tienen cuerpo, tienen un espíritu, tienen una mente, tienen una capacidad social, entonces necesitan desarrollar todo este tipo de cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues les voy a invitar, esto se llama taller, ¿no? Este compartir que les he ofrecido no es una conferencia, es un taller. Y la meta entonces es dejarles tareas para que ustedes enriquezcan su vida familiar y puedan crecer como personas. Entonces, algo fundamental es construir horario. Hay que hacer un horario que sea integral, es decir, que piense la parte espiritual. Hagan oración, hagan lectura de la Biblia. Bueno, yo hablo como católico porque yo soy católico, cristiano católico, entonces yo hablo desde mi sentido de vida. Otros tendrán otro credo, con todo respeto, pues dentro del cronograma de sus hijos metan el espacio de la espiritualidad, de su credo. Metan un espacio de lo físico, entonces así sea trotar en el puesto, sí, pero hacer algún tipo de actividad física pues es necesaria. Como tenemos cuerpo y hay que cuidar este cuerpo, y especialmente cuando hablamos de niños y adolescentes, ese cuerpo tiene que moverse. Es decir, el chico tiene una vitalidad, una dinamicidad que, si no la tenemos en cuenta, se convierte en factor de distracción y de dispersión en el estudio. ¿Sí? Entonces, pues si queremos niños que se estén parando cada 10 minutos de su pupitre y no se puedan concentrar, pues caramba, no, espérate un tico, antes de darle regaño, antes de querer intimidarlo para que se quede quieto, pues más bien pensemos en espacios en donde el chico pues pueda correr, hacer ejercicio, pues, si pueden salir a la unidad o si pueden salir ahí enfrente, o si es haciendo gimnasia. Hoy en YouTube uno encuentra muchos tipos de ejercicios. Bueno, dosificar. Otra clave que quiero decir aquí es, bueno, una clave se llama hacer horario, otra clave se llama horario integral, es decir, que tenga los espacios, para la recreación, para el descanso, para el esfuerzo, para el trabajo, y que se pueda dosificar esas herramientas, ¿sí? Que se pueda dosificar la cantidad de tarea, pero dosificar también la cantidad de actividad. Aquí no quise profundizar en un tema, pero hay un tema que es tremendamente importante, que es saber qué es un descanso. Sí, parece obvio, ¿cierto? Pero realmente no sabemos qué es descansar. ¿Sí? Hay gente que dice voy a descansar y se cuesta a dormir. Bueno, sí, pero no solamente. Sí, hay gente que dice, bueno, chicos que están estudiando, entonces dice, bueno, voy a hacer descanso, entonces se meten en las redes sociales. Pero espérate un tico, vienes de 2 horas, 3 horas de estar en la pantalla y pasas a otra pantalla. ¿Y después qué haces? ¿Ver televisión? Ah, entonces otra pantalla. ¿Y después qué? ¿Videojuego de casualidad? Bueno, caramba, no sales de las pantallas. Descanso es un verdadero cambio de actividad en donde pensamos de manera integral en esas diferentes necesidades que tiene el ser humano. Sí, un descanso es hablar con alguien, un descanso puede ser leer, un descanso puede ser dibujar,
Un descanso puede ser hacer algo de actividad física, entonces hacer un poquito de gimnasia. Un descanso es hacer una actividad recreativa, creativa. ¿Sí? Cojamos los tarros de los talcos de los pies que se acabaron y hagamos carritos. Y, no sé, o sea, con el material de reciclaje, por ejemplo, hay páginas web que enseñan a hacer juguetes, que enseñan a hacer una cantidad de cosas y la meta no es la belleza del juguete, incluso ni siquiera lo funcional. Lo importante es cómo ponemos a nuestros hijos a tener retos cognitivos allí de creación, ¿sí? Retos de manipular materiales y construir cosas, ¿sí? Eso para los chicos es formación integral. Cuando yo estoy hablando de niños y de adolescentes, yo quiero que los adultos también se sientan involucrados. Los adultos muchas veces nos volvemos muy monótonos, lamentablemente, y toda esa monotonía lo que quita es flexibilidad mental. Esa es la vejez. Nos envejecemos prontico. ¿Sí? La vejez no son las canitas, sí, a mí me salieron temprano, pero la vejez está puesta en la rigidez de la mente. Por eso es lo peligroso de que nuestra actitud frente a la realidad sea la queja, la crítica de las situaciones. Necesitamos ser un poco flexibles, ¿sí? Ahí está la juventud, ahí está la habilidad para adaptarnos a la vida, allí es donde está la salud. Aquí tengo un comentario de Milton Núñez. Hola Milton, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muchas gracias por estar. Dice, muchas veces escucho que los padres de familia castigan a sus hijos o a sus hijas ya no llevándolo a su actividad deportiva favorita. Para mi gusto es un grave error. Sí, muchas veces sí y muchas veces no. O sea, en algunas ocasiones hay veces que son chicos que aprenden un poco pues como a manipular un poco la cosa. Y entonces ahí necesitamos clarificar en las familias la escala de prioridades, o sea, qué es lo fundamental. Entonces, el deporte es muy importante, o su actividad recreativa es muy importante y conviene no ponerlo de primero en las sanciones. ¿Sí? Sí, conviene primero quitar otra cantidad de cosas que son beneficios. ¿Sí? La salida a comer, la televisión es un beneficio, los videojuegos son un beneficio, o sea, si se les quita, no se van a morir. Ellos pueden creerlo, ¿no? Ellos pueden creer que, oh Dios, me quitas el internet y es como quitarles el alma a muchos adolescentes, pero no, no se van a morir. Eso puede estar en la lista de sanciones, pero entre quitarle videojuego y quitarle la ida al deporte, ¿qué será mejor? Pues obviamente pues, lo que es menos integral. Los videojuegos tienen su aporte, ¿sí? O sea, los videojuegos también aportan algo, pero digamos que hay actividades más integrales y eso tenemos que pues, tener una política clara para no caer en esos errores, para cuidarnos de tener una buena escala. Eh, Algo que vale la pena pensar, a ver si ya puedo pasar de esto, vale la pena con este asunto de hacer un horario integral de actividades. Mire, vale la pena, los niños necesitan, entre más pequeños, más los adolescentes también de una manera especial, necesitan tener rutinas claras, ¿sí? Rutinas claras. El adulto es el que le suena mal el tema de la rutina, porque dice, no, qué cosa tan monótona y se aburre, pero al niño y al adolescente le ayuda a formar la mente de manera de tener estructura mental, el tema de tener unas rutinas, ¿sí? Le ayuda a organizar la mente, le ayuda emocionalmente, porque le ayuda a poder predecir lo que va a suceder. Para un adulto, por ejemplo, fíjese cómo esto se nota cuando hay ansiedad o depresión, levantarse y ponerse a pensar, ¿y hoy qué voy a hacer? Caramba, eso golpea la mente. ¿Sí? Cuando el adulto está en un trastorno de ansiedad, cuando está en un trastorno depresivo, eso se lo dispara y le ayuda a sentirse mal. Eh, entonces, pensémoslo los niños y los adolescentes. Las rutinas los aterrizan y les ayudan a prever, a planificar su tiempo y estas son habilidades que necesitamos que ellos puedan generar. Las familias, a ver, para tener buenos sentidos de límite, esos niños que tienen dificultades de límites, pues una herramienta que uno usa y que puede ser muy útil es pensar esto, rutinas, beneficios y sanciones. La familia, los padres tienen que reunirse, hacer acuerdos porque los padres somos diferentes y nuestro criterio muchas veces no coincide o por decirlo pues la mayor de las veces y ahí los padres tenemos que hacer un trabajo importante en negociar criterios para generar unas mismas pautas, para generar cuáles deben ser las rutinas más saludables para los chicos, horas de levantada, hora de acostada, hora en que comen sus refrigerios, ¿sí? Si hay orden, los chicos van a funcionar mucho mejor. Si hay caos, los niños se pierden y comienzan comportamientos ansiosos.
muchas veces depresivos cuando el orden nunca aparece en la casa. Así les ayudamos a dosificar la cantidad de tarea, la cantidad de actividad. Una cosa entonces son las rutinas, y si fallan en sus rutinas, pues nosotros formamos también a partir de las sanciones y de los beneficios. Lo has hecho muy bien, bueno, accedes entonces a beneficios. Fallas en tus responsabilidades, mire, la sociedad es así. ¿Sí? Esto no es una idea de que seamos los padres castigadores. No, la sociedad sanciona. Eh, la sanción pues no es la correa. ¿Sí? Hay gente que entiende que corrección es dar correa. No, corrección es ayudarle a pensar al chico. ¿Sí? Sentarlo y encontrar las didácticas, es decir, los instrumentos, las herramientas, para ayudarle a pensar lo que está sucediendo, ayudarle a encontrar ahí el error y hacerse propósitos. Esa es la sana corrección y es esa la sana orientación en familia. Eh, la visión estratégica, ¿sí? Necesitamos tener una visión estratégica de esta situación. Entonces, la meta es pensar más allá de las tareas. Entonces, hay varias tareas allí que me parece importante. Uno, hay que pensar claves para el funcionamiento cerebral, para que estos chicos de verdad puedan rendir en la educación. Uno, cuide la alimentación del chico. ¿Es una alimentación basada en azúcar? Bueno, resulta que el azúcar los va a disparar motrizmente a muchos de ellos y comienza a tener un impacto negativo, los distrae, no le ayuda a su concentración ni a que tengan una buena y balanceada alimentación. Entonces terminamos en obesidad, terminamos en dispersión, bueno, cosas que no nos sirven. El sueño, en adolescentes especialmente, el tema del sueño es un tema, bueno, crucial, porque todo este tema de las tecnologías, ahora el tema de estar en casa muchas veces le hace sentir, y si los padres no estamos allí, el chico cae en sentir pues que esto es desestructurado, no hay un orden, entonces comienza a alterarse el sueño, entonces comienza a acostarse tarde, entonces obviamente quién se va a levantar temprano, y ahí se va perdiendo parte del día. Hay chicos que han comenzado a invertir su horario, entonces comienzan a decir, no, es que yo soy efectivo o tengo mis tiempos de lucidez en la noche. Bueno, no es lo saludable, ¿sí? La mente, hay una entidad que se llama la Sociedad Americana del Sueño, es de Estados Unidos y son buenos investigadores en todo este tema del sueño. Ellos dicen pues que una persona joven debe estar durmiendo alrededor de 10 u 11 horas diarias, por ejemplo, ¿sí? Es lo que dicen sus investigaciones. Un adulto que se puede pensar, no, un adulto puede dormir 5 horas. Bueno, no, cuidar su cerebro implica que pueda dormir al menos 8 o 9 horas, ¿sí? Es difícil en el flujo de esta sociedad cumplir esto, ¿sí? Pero si queremos que los chicos funcionen mejor, pues bueno, tenemos que darles los elementos y eso es pensar de manera integral. Ahora, los chicos están virtualizados y los espacios de socialización, ¿qué? Son espacios cruciales para mantener una salud mental, para mantener una salud emocional. Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿cómo les vamos a ayudar a ellos a entrar en contacto con sus amigos? De una manera sana, de una manera ordenada, de una manera que podamos nosotros participar. Niños y adolescentes necesitan la tutoría. Sí, los jóvenes también muchas veces necesitan que el padre o la madre esté ahí pendiente para dar algún tipo de consejo, para dar algún tipo de orientación. Los refuerzos académicos. Esto angustia muchas veces a los padres. Bueno, los padres queremos ayudar, ¿no? Y uno se siente responsable y los quiere mucho, entonces le ponen tareas de matemáticas, de álgebra, de química, y bueno, y los padres muchas veces pues no tenemos todas esas experticias. ¿Qué vamos a hacer? Sí, bueno, pues ahí nos toca pensar estrategias. Uno, pues apoyarnos en el colegio y buscar a ver qué herramientas ofrece el colegio. Dos, bueno, ¿qué otras estrategias podemos conseguir? Tutores, las tutorías virtuales que hay material de refuerzo. Bueno, ¿cómo vamos a ayudarle al hijo? Y especialmente cómo nos vamos a dar cuenta de que tiene alguna debilidad. Esto implica una cercanía incluso más allá de lo que nosotros veníamos trabajando. No es fácil, ¿sí? Y para algunos padres es más fácil, para otros es más difícil estar cercano del desarrollo de esas actividades, pero ahí es donde tenemos ese reto. Eh, el manejo adecuado de la tecnología. Yo quiero decirle a los padres, bueno, me voy a adelantar, ¿cuál es el nuevo rol del adulto entonces? ¿Sí? Y pensando este tema de la autonomía. Entonces, quiero hablar para los padres un momentito, ¿sí? Entonces, para los padres, por lo primero que les quiero decir es calma, que no panda el cúnico, como decía el chavo, ¿sí? Y no el chavo, sino se me olvidó el de la che. Eh, calma, ¿sí? O sea, concentrémonos. Esta es una nueva oportunidad,
¿sí? Tenemos que poderlo ver como una oportunidad. No es fácil, ¿sí? Porque las emociones en el adulto pues también son significativas. Entonces, en la medida que se angustie, en la medida en que tenga un pensamiento, una actitud catastrófica sobre las cosas, pues le va a ser más difícil ver oportunidades y ver soluciones en esto. Esta es una oportunidad de conocimiento, de fortalecer la relación y de fortalecer las tareas de crianza de los niños. ¿Sí? Vamos a tener que hacer apoyos entre nosotros. Ahora quiero hablar un poquito más del tema de la tecnología, pero primero, para pensar en ese tema de las ansiedades del adulto, pues hay que decir esto. ¿Sí? Muchas veces nos estresamos por el cruce de las actividades entre el teletrabajo y las necesidades de los niños. Como les digo, en la consulta psicológica que yo hago de familias, de personas, pues ahora estos temas se escuchan mucho, ¿sí? Tanto la angustia y la ansiedad por las adaptaciones, por la pandemia, por enfermarse, por acomodarse bien. Ahora es este tema y cómo acompañar a los niños versus las realidades de trabajo que tienen los padres. Y hay casos que son verdaderamente extremos y que son complicados. Bueno, pues hay que acudir a diferentes estrategias. Uno, los apoyos y los acuerdos que podemos generar entre adultos para cuidarnos, ¿sí? Lo cierto es que nuestras vidas han cambiado, tendrán que acomodarse. Muchas veces nos estresamos que porque hay interrupción de las tareas, pues yo les quiero decir, pues a ver, dejemos de sufrir porque más bien es más creativo, es más, aporta más, pues asumir que esto cambió y asumir que nuestras actividades laborales sí se van a ver trastornadas, sí se van a ver afectadas. Podemos mitigar el impacto de esa afectación si como adultos hacemos buenas tareas de equipo. Esto en las familias en donde hay varios adultos. Hay familias en donde hay un solo adulto y es el papá mamá, ¿sí? La mamá papá profesor, ¿sí? Y empleada doméstica. Entonces son una cantidad de roles. Bueno, esto va a implicar trabajo y esto es una desadaptación. Entonces eso va a generar estrés. Es lo usual que sucede en el ser humano. Pero así como viene una situación que nos afecta, nosotros también tenemos una capacidad creativa de construir soluciones y posiciones frente a esto y ese es el reto que nosotros tenemos ahora. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que centrarnos creativamente. Una estrategia es hacer acuerdo con los niños. Obviamente es diferente la capacidad de acuerdo, de concertar un acuerdo conmigo, de mi niña de 9 años a mi niña de 14 años. ¿Sí? Si tengo un niño de 8 o 9 años, pues a ver, yo puedo confiar y hacer pactos, a ver, este es el horario de trabajo de papá, este es el horario de trabajo tuyo, ¿sí? Entonces tú en ese momento no me puedes consultar, pero sí me vas a poder consultar, mira, cuando el reloj esté de aquí a aquí o a tales horas, voy a hacer una interrupción de mis tareas para dedicarme a ti. Entonces tú me cuentas cómo vamos, qué necesidad tienes y luego volvemos otra vez y nos metemos en la burbuja del trabajo de cada uno. Bueno, estas son las realidades. Muchas cosas no son lo ideal. Muchas veces es lo que podemos hacer y con lo que podemos hacer, con los recursos que tenemos a mano, pues nos toca hacer lo mejor que podamos. Obviamente hay excesos que no podemos permitirnos. Hay excesos que conviene no hacer. Y uno de ellos son con las tecnologías. Entonces ahí quiero volver al tema de la tecnología. Padres, por favor, hagan un tipo de control parental. Piensa en algún tipo de control parental. Y bueno, dije padres, pero en realidad adultos. Adultos también tengan presente el tema del control parental. Hay información de internet que enferma. Hay información de internet que son pésimos contenidos para la mente. En estos días hablaba, por ejemplo, llegó a consulta una persona muy afectada porque su hijo había visto un video de una persona suicidándose. Sí, bueno, no es la primera vez que escucho esto. Son varias veces que he visto personas que acceden a contenidos lúgubres que de verdad que, bueno, son indignos del ser humano realmente. Tanto la pornografía como la pornografía infantil o estos videos que se llaman videos gorem, que son videos de gente matándose, destruyéndose, cortándose. Bueno, son contenidos indebidos, ¿sí? Son contenidos a los que un adulto pues no debe entrar. Pero obviamente, pues si el adulto no debe entrar, pues mucho menos el menor. Pero ¿cómo acompañar esto? Porque muchas veces ni siquiera es que los chicos estén buscando material inadecuado. Muchas veces es que simplemente llega a ellos ese material. Entonces hay herramientas, aquí hay unos programas de control parental que son valiosos, ¿sí?
Eh, Varios de ellos tienen versiones gratuitas eh, y se pueden descargar en los diferentes dispositivos, celulares, tablet, computador, y le ayudamos a establecer un control de contenido, ¿sí? A nadie le sirven los contenidos de violencia, estos contenidos sexuales desordenados. Por ejemplo, enseñan una mala sexualidad y muchas veces lo que hacen es que disparan allí unos procesos adictivos y compulsivos que no son saludables. Es decir, si alguien me dice, no, es que los chicos tienen derecho a acceder a la pornografía porque es que como están en su exploración de adolescentes y es que esto les hace bien, pues yo les quiero decir, pues no. No, porque lo que están viendo con la pornografía no es una sexualidad real, para empezar, es una cosa absolutamente irreal, y no es una sexualidad sana, porque es una sexualidad que está desprendida, por un lado, del afecto, ¿sí? El ejercicio biológico de la sexualidad allí no está conectado con el ejercicio afectivo y relacional propio del ser humano, y eso es lo que más nos humaniza. Entonces no conviene, ¿sí? No conviene desarrollar que los chicos empiecen su vida sexual aprendiendo ese tipo de contenidos. Ahora, implica una cantidad de cosas irreales en cuanto a prácticas, en cuanto a comportamientos sexuales que no son pues que no son saludables ni son aterrizados a lo que ellos van a estar viviendo realmente. Entonces cuando se van a su vida real, entonces resulta que no coinciden ni sus partes biológicas ni sus ejercicios relacionales coinciden con lo que han visto allá, entonces comienza a sentirse muchas veces inseguridad o comienza a mandarse unas expectativas sobre el otro que lo deshumanizan, porque como lo que vio en la pornografía no es humano y si voy a esperarlo y aplicarlo al otro, pues simplemente entonces viene una tarea pues como de deshumanizar y eso es insalubre, ¿sí? No nos conviene. Entonces, padres, pues hay que aprender de hacer esto, ¿sí? Si usted se mete a plataformas, hay antivirus, Kaspersky, ESET, que han también desarrollado herramientas para esto, para hacer acompañamiento con los hijos. Esto es muy importante. Cuidar a los hijos no significa desconfiar de ellos. ¿Sí? He escuchado en la consulta familias que dicen, no, es que él está grande, no, es que hemos depositado confianza. Bueno, sí, claro, qué bonito que deposite confianza en sus hijos, pero esto no se trata de que los hijos sean malos, ¿sí? Se trata de que hay una sociedad de consumo y hay una industria tremenda que es la industria de la pornografía que quiere adeptos y se trata de que un niño, un adolescente todavía no ha desarrollado todas sus estructuras mentales y su desarrollo emocional que le va a permitir para lograr un control adecuado o manejar adecuadamente sus pulsiones sexuales, entonces se va a convertir simplemente en un obrero de esas empresas, ¿sí? Es decir, fácilmente lo captura toda esta industria del porno hasta volverlo adicto. Hay adicción al sexo y hay adicción a la pornografía. Y cuando esto se desarrolla en las personas, pues he tenido pacientes así, lamentablemente, pues una persona va y pide ayuda mucho después de que ha empezado, mucho después de que se ha complejizado. Entonces viene después de mucho sufrimiento, de mucho tiempo en donde ha estado, pues atrapado por estos contenidos. Entonces, bueno, podemos evitarlo. Entonces, ahí es donde viene, pues, parte de nuestra responsabilidad. Vale la pena tener reglas en el consumo de Internet, en el consumo de los aparatos electrónicos. Ahora voy a ampliar un poquito más sobre eso. Entonces, para los hijos, grandes o pequeños, 5 puntos básicos. O sea, hablé para los padres, ahora para los hijos. Uno, hay que aterrizarnos, tranquilos. Este tema de la virtualización es exigente, pero es transitorio, ¿sí? Exige de nosotros y de todos lograr acomodos, exigirnos para pensar soluciones, sí, pero tranquilos, va a pasar, ¿sí? Por ahora, pues dura esto, digamos que dure 3 meses, bueno, sería esto lo que tendremos que pensar. De pronto esto va más allá de la cuarentena que se ha puesto en Colombia de 19 días y de pronto dura un poco más, entonces ahí tenemos que tener las previsiones necesarias para tener pues como acomodos necesarios. Hay que hablar con los hijos, cómo se han sentido, pues llevan una semanita, pero continuamente hay que ir otra vez pues como
acompañarlos. Bueno, ¿cómo te has sentido con esta experiencia? ¿Qué ha sido bueno para ti? ¿Qué ha sido malo? ¿Qué ha sido difícil? Nosotros también podemos compartir nuestros sentimientos. Yo estaba estresado porque no he podido estar tan cercano. He estado haciendo esfuerzos para acompañarte, para ayudarte, pero si en algo me quedo corto, pues dímelo. ¿Sí? O sea, ese canal de comunicación con los hijos hoy día se tiene que potenciar. Acuérdese que muchos de los procesos de su formación mental, como persona, en sus habilidades sociales, estaba sucediendo allá en el escenario del colegio. El testigo de eso estaba siendo el profe, que no es de nuestra familia, que es muy buen funcionario y excelente. Tenemos que agradecerle a los profes por esa gran tarea que hacen, pero en familia tenemos además una visión sobre la vida, una visión sobre la persona que también tenemos la necesidad de poderle transmitir a los chiquis. ¿Sí? Entonces, pues esta es una situación que al estar ahora sucediendo en nuestra casa, pues tenemos que estar más pendientes. Entonces hay que preguntarles cómo se están sintiendo, cómo lo están viviendo. Segundo, hay que hacer adecuaciones básicas. A ver, ¿cuál es el lugar en donde están los chicos? ¿Sí? A ver, hay que revisar adecuaciones de tiempo. Entonces, horas de levantada, horas de acostadas, cómo les ayudamos a tener buen nivel de energía a los chicos con su alimentación, que tengan su buena recreación, su buen descanso, para que luego puedan dedicarse bien a las tareas escolares. Que no haya excesos ni defectos, ¿sí? En el tiempo, que se meta muy poquito o que todo el día se pasó en eso. No, a ver, tienes que ser integral. Algo muy importante, evaluemos cuáles son los distractores. ¿Sí? ¿Cuáles son, como es un nuevo espacio? Entonces miremos a ver qué tan acondicionado está ese espacio. Tiene buena luz, es cómodo. Pensemos en la ergonomía de la silla y de la tabla en donde está, del escritorio. ¿Está adecuado para su edad? ¿Está adecuado para su tamaño? Si no es así, ¿qué modificaciones podemos hacer o qué acomodaciones podemos hacer para que los chicos tengan condiciones óptimas para realizar su estudio? Acuérdense que son horas las que ellos pasan sentados allí. Entonces, si van a pasar horas con el computador o frente a la pantalla, pues hay que pensar cómo se va a manejar eso, que manejen una buena cantidad de brillo, por ejemplo, en la pantalla, que le baje al brillo a la pantalla para que no le fatigue, que esté a la suficiente distancia, eso es ergonomía, que el monitor esté suficientemente alto o bajo, bueno, que esté a la altura de los ojos, es lo que se recomienda. De esto hay mucho material en internet, búsquenlo, ergonomía. ¿Sí? O pues ergonomía de los puestos de trabajo, ¿sí? Así está pues como en las empresas y de pronto ahí poder hacer las adecuaciones. Tercero, ¿cómo suplir las necesidades de socialización y recreación? Hay que dosificar el descanso, hay que dosificar el trabajo y hay que dosificar la recreación. Recreación y descanso no son lo mismo. El descanso es buscar las condiciones de, como lo dice, de descanso, de reposo, ¿sí? De bajarle la actividad. Pero la recreación también es diversión, ¿sí? Es buscar actividad que no es la actividad académica, que no es la actividad laboral, pero que sí implica la creatividad, que muchas veces implica el contacto con otros. Bueno, allí es necesario poderle proveer de estos tiempos a los chicos. 4. Hablemos de las metas integrales de la educación y de los riesgos del Internet. Con los chicos es muy necesario sensibilizarlos a las metas entonces humanas que queremos darle. Entonces creemos los espacios de conversación. Hay familias que no saben conversar juntos, hay adultos que no saben conversar con un adolescente. Adultos, acuérdense que los adolescentes son personas que están en otro nivel del desarrollo, entonces no necesariamente son integrales como nosotros, no necesariamente tienen el mismo nivel de análisis, de profundidad, están desarrollándolo. Entonces el lenguaje tiene que bajarse, acomodarse a ellos, lo que le estamos proponiendo como metas pues tiene que acomodarse a ellos. Pero es necesario poder generar esas conversaciones de cómo te sientes con esto, y lo que yo quiero que logres con la educación no es solamente buenas calificaciones, yo quiero que te formes como una persona integral, y para que te formes como persona integral, ¿qué otras cosas le ofrecemos? A mí me gusta ofrecerle el material de la fe, ¿sí? Como católico encuentro allí valores y oportunidades, valores y virtudes humanas que me parecen fundamentales. ¿Ustedes no son una familia que quieren practicar la fe o no le creen mucho a este asunto? Bueno, ¿cuáles son los valores y las virtudes? Acuérdense que la virtud es la tendencia a hacer el bien, la capacidad, la disposición para hacer lo bueno. ¿Cómo van a hacer lo bueno? ¿Sí? ¿Cómo van a ser buenas personas? ¿Cómo van a fortalecer sus habilidades para interactuar de una manera positiva con la sociedad? ¿Cómo se va a adaptar a un buen sistema de vida?
personal, familiar, eso tiene que aparecer y eso son las metas de la formación. Y sobre los riesgos de Internet, entonces va a ser necesario para eso, pues hablemos de la convivencia, de las reglas para cuidarnos en amor, ¿sí? Como en amor, de una manera bondadosa, vamos a reconocer las necesidades que tenemos para cuidar de nosotros, cuidar adecuadamente el consumo de Internet, cuidar adecuadamente el consumo de comida. Hay chicos y hay personas que se estresan, que se vuelven ansiosos y les da por comer exageradamente, ¿sí? O por no comer. Eh, Pensemos el tema de los videojuegos. Eso es decir, tienen su bondad, pero también tienen unos riesgos importantes, ¿sí? Hay chicos, en estos días mis hijos estaban conversando que no han vuelto a ver por la calle a un niño, entonces mi hijo le decía a la niña menor, no, ¿usted conoce una enfermedad que se llama Fortnite? Sí, bueno, caramba, la dedicación al Fortnite y a otros videojuegos, Fortnite tiene demandas por ser un videojuego que genera adicción, ¿sí? Pero este tema de los videojuegos hay que saberlo dosificar. El tema de las pantallas, hay que saber volver la vida de los chicos integral. Nuestro trabajo como familia muchas veces es ampliar el mundo de los hijos, ¿sí? Ampliarlo, por ejemplo, darle experiencias musicales. A ver, vamos a escuchar música clásica. Ay, no, ¿qué es eso? Bueno, vamos a escuchar, ¿qué es ese asunto? Vamos a escuchar música latinoamericana, vamos a escuchar nuestras raíces, vamos a escuchar música colombiana. A ver, los chicos de pronto dicen, no, eso no me gusta, pero le vamos a decir, vamos, tenemos que sensibilizar. El mundo no es así de chiquito. El mundo no es solamente lo que tú ves por la pantalla. El mundo no es solamente lo que le venden al target tuyo, ¿sí? A la población en publicidad que han dedicado a ti, ¿sí? Es decir, no solamente sos ese segmento, en realidad tienes acceso a un mundo integral, a la historia del mundo. Hoy en día por internet se pueden visitar museos, se pueden ver páginas, se pueden ver muchos contenidos, pero si nosotros no les sensibilizamos a los chicos, si no hacemos espacios con ellos de amor, de buen ambiente familiar, para sensibilizarlos a estas cosas, el mundo de los chicos se nos vuelve chiquitos y fácilmente se vuelve un mundo muy comercial, ¿sí? Fácilmente nos los vuelven y nosotros participamos en ellos, buenos consumidores. Y eso es desastroso, ¿sí? Eso es desastroso cuando, por ejemplo, al único que tienen acceso es, por ejemplo, a esas malvadas letras de estos reggaetón, del trap, que no lo puedo generalizar, hay algunas piezas valiosas, pero hay mucho contenido desordenado que me parece que es dañino allí. Entonces, ¿cómo hacemos reglas? ¿Sí? Las reglas, pues a ver, a mucha gente y especialmente a muchos adolescentes no les saben rico. Reglas, guácala, ¿sí? Pero las reglas es un favor, o sea, las reglas son acomodos que hacemos para cuidarnos, centrados en poder generar una capacidad de buen vivir. Las reglas es un cuido, es un acto de amor. Como yo te amo, te cuido. Y te cuido quiero decir, entonces quiero pedirte que hagas esto, que no hagas esto, ¿sí? Porque el chico en su nivel de desarrollo muchas veces no comprende este tipo de cosas. Pero ¿por qué no puedo ver televisión hasta las 12 de la noche? Sí, es chévere, además está buena la serie. Yo le tengo que decir, sí, papito, sí, es chévere, disfrútalo, pero tienes que dormir porque tu cerebrito, no, es decir, te centras en la serie, pero no estás cuidando este cerebrito y aquí está la caja matriz, ¿sí? Ojalá que a los 70 años hayas cuidado bien tu cerebro para que no estés con un Alzheimer, con un trastorno mental. Entonces, eso es un asunto que el adolescente no va a reconocer usualmente o no le va a dar el peso suficiente. Pero ahí sí nosotros tenemos que comprometernos con ayudar a tener una visión integral de la vida de los chicos, de la salud de los chicos y en nuestras reglas de casa, en el ambiente familiar, pues tener esto, ¿sí? Un saludo muy especial a Leila, que hace mucho tiempo que no la veía. Muchas gracias, Leila, por estar presente desde Finlandia, ¿sí? Que Dios te bendiga ya también en tu experiencia. Eh, bueno, ánimo, ánimo familias, ¿sí? Ánimo personas. La vida personal y de familia es avanzar cada día por terrenos que no conocemos. Siempre en el desarrollo estamos en caminos que no conocemos, con la confianza de podernos apoyar entre nosotros, de cooperar y de poder utilizar nuestras capacidades personales para ser creativos y para generar aprendizajes que nos llevan a adaptaciones. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestros recursos familiares, personales, sociales, pues tenemos que avanzar para construir esto, para generar desarrollo, para generar capacidades de adaptación. Esto es lo que nos enriquece.
Bueno, hasta aquí voy a terminar entonces este compartir. Les recuerdo, pues, bueno, José y yo, José está en México ahora terminando su maestría, yo estoy aquí en la ciudad de Cali, en Colombia. Estamos pensando estas estrategias, queremos seguir con esto de los talleres y las conferencias porque le hacen bien a la gente y es, en estos tiempos de reto, pues tenemos que desarrollar nuevos acomodos. Entonces, si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen deseos de ver temas, alguna cosa así, pues coméntenos a ver qué temas quisieran que de pronto desde la psicología, incluso desde la espiritualidad pudiéramos trabajar. ¿Sí? Si ustedes nos dicen, podemos organizar talleres y conferencias pues como para atender esas necesidades, ya sea de la persona, ya sea de la familia. Queremos desarrollar dos iniciativas, uno, pues las conferencias, otro, pues los grupos de encuentro. Hay gente que de pronto está muy solita, está muy enfermita o está viendo cosas difíciles y encerradita, pues se enferma. Si ustedes conocen de personas que de pronto quieren que de pronto participen en un grupo terapéutico, en un grupo de apoyo virtual, pues comuníquele este mensaje. Podríamos pues, reunirnos, conversar, de pronto José y yo, pues darles algún aportecito desde la psicología, pero entre el grupo también apoyarse, ¿no? Que eso también es bonito. Hay gente que quiere orar y no sabe cómo, bueno, también podríamos escribirnos y de pronto podemos generar un grupito para enriquecernos ahí sobre este tema. Y bueno, hay que adaptarse, este asunto ya lo venimos haciendo hace algunos años, el tema de la terapia psicológica individual o familiar por videoconferencia, también podemos hacer ese tipo de cosas y pues eso le enriquece a la vida de la gente. Hay gente que está viendo verdaderamente traumatismos, entonces da mucho dolor pues que la gente se nos enferme. Entonces, bueno, con la ayuda de Dios tenemos que pues desarrollar estas posibilidades, ¿no? Estos nuevos espacios y bueno, unámonos. Y si ustedes son personas que tienen un conocimiento, que tienen un saber, pues creen estos espacios. Ustedes imaginan una persona deprimida que le dice, bueno, vamos a hacer galletas por internet, te voy a enseñar una técnica de pintura al óleo. Sí, no sé, a veces este tipo de cosas uno no sabe. Hay un dicho que dice uno no sabe la sed con que otro ve. Pero lo cierto es que hay muchos retos y muchas realidades diferentes de la gente que si usted regala una horita, media horita, así sea que usted crea que es algo sencillo, va a enseñar a hacer origami, me sé dos florecitas en origami, haga un videito de 10, 15 minuticos y lo sube, para mucha gente es una gran bendición. Un saludo también muy especial a Eider y a Milena y a todas las personas que se han vinculado, pues muchísimas gracias. Les pido que dan estos conocimientos, ¿sí? A otros para que puedan también de manera pública. Y bueno, les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Que Dios los bendiga y que todo este tiempo para ustedes sea un reto que los haga mejor personas, que nos haga mejores familias. Que estén muy bien. Chao a todos.